Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de filosofía marxista. Bueno, hoy venía a hablaros un poco de filosofía marxista y lo que me gustaría sobre todo es hacer una pequeña introducción sencilla de una serie de conceptos básicos y fundamentales de lo que es la filosofía marxista, ¿no? Que es el modo de pensar y de plantear la concepción del mundo, la realidad, etcétera, que tenemos los marxistas. No voy a meterme en grandes problemas concretos de que pueda tener o no la filosofía marxista o otro tipo de filosofías con las que la filosofía marxista confronta, sino que lo que voy a hacer es una introducción muy sencilla para cualquier persona, ya sea ajena al marxismo o a la filosofía, en la que explique un poco las bases de la filosofía que defendemos los marxistas. Por ello, ya os aviso, porque aquí siempre viene el típico, ¿no?, que viene a decirnos que si vulgarizamos el materialismo, si simplificamos las cosas, bueno, que se tranquilice. Esto es un vídeo para principiantes, es un vídeo pedagógico y sencillito, divulgativo, ¿vale? Para empezar en filosofía marxista. Así que toda esa gente que presume tanto de que sabe mucho más y que nos equivocamos, que se ande con calma, que ya en el futuro podremos hacer otros vídeos profundizando mucho más y contradiciéndoles y debatiendo conceptos mucho más complejos filosóficamente hablando. Hoy, como he dicho, vamos por los primeros pasos para personas que, bueno, pues que se acerquen al marxismo y les haya interesado eso de la filosofía marxista, de qué es, en qué se basa y cómo se desarrolla. La filosofía de los marxistas y su método también es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es una concepción y una herramienta que sirve para analizar la sociedad, para analizar la economía, la historia, etc. Y a partir de ahí, pues, poder avanzar de una forma científica a la resolución de problemas que hay en los ámbitos que hemos comentado, ¿no? Para nosotros, en este vídeo, vamos a intentar definir de una manera sencilla, para que la gente lo entienda, qué es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico está formado por dos palabras, materialismo y dialéctico. La dialéctica es un método y el materialismo es una concepción de la realidad. Entonces, bueno, vamos a hablar primero sobre materialismo y luego hablaremos sobre dialéctica. Y así explicaremos de una forma, pues como hemos dicho, sencilla, cuál es esta filosofía que tenemos los comunistas. ¿Qué es el materialismo? Bueno, hay un gran problema en la filosofía, que es la discusión que ha habido durante toda la historia de esta entre las posiciones materialistas y las posiciones idealistas. Los comunistas no somos idealistas en el sentido filosófico de la palabra, y aquí habría que distinguir una cosa que suele ser muy confusa, y es el término idealista puede tener una concepción moral y una concepción filosófica. Desde el punto de vista moral, de cómo uno se comporta y cómo afronta su vida, los comunistas sí que podríamos considerarnos idealistas en el sentido de que nos comprometemos con un ideal, dedicamos nuestra vida a luchar por él y anteponemos muchas cosas a promover esa transformación social, esa defensa de los trabajadores, etc. Por otra parte, estaría el idealismo filosófico, que lo que se quiere referir es a la concepción de la realidad. Tienen una concepción idealista, es decir, a la hora de explicar la realidad, ellos ponen por encima de la materia a la idea. Y esa de poner la idea a la materia o la materia a las ideas es la lucha que hablamos entre idealismo y materialismo, que ahora vamos a entrar a profundizar un poco en ella. De esta forma podríamos definir el idealismo de una forma sencilla como una corriente de pensamiento que dice que la realidad que nosotros observamos se origina a través de nuestros sentidos, o lo que es lo mismo, es decir, que la realidad exterior no existe independientemente de nuestra percepción. Esto es una definición general, obviamente existen muchísimos tipos distintos de idealismos, igual que existen muchísimos tipos de materialismos, pero podemos quedarnos con eso, con la primacía del espíritu o del alma sobre la materia. Por otro lado, el materialismo lo que viene a decir también en términos sencillos es que la realidad material es externa a nosotros y que existe independientemente de nosotros. De esta forma se puede ver cómo existe una relación, ¿no?, entre el pensamiento idealista y el pensamiento religioso y el pensamiento materialista y el pensamiento científico.
Y bueno, finalmente, aparte de esta visión idealista y la visión materialista, podríamos plantear si existe una tercera visión, que es la visión de los agnósticos, los cuales dicen que, bueno, que no se puede saber si la realidad exterior existe o no. Ellos no niegan que podamos conocer las cosas como son para nosotros y que podamos hacer ciencia, pero dicen que no podemos conocer las cosas en sí, es decir, cómo son realmente las cosas fuera de nuestra percepción. De esta forma, ellos son una especie de materialistas avergonzados, como si fueran materialistas acomplejados, que no terminan de defender el materialismo y al final lo que hacen es hacerle el juego a los idealistas y justificar ideas idealistas porque, claro, si nosotros no podemos realmente negar o ver que es veraz una cosa, pues no podemos decir si Dios existe o no, por lo tanto plantean esa duda y al final pues terminan haciendo el juego a los idealistas. Por lo tanto, al final no es ninguna tercera opción, sino que es una opción, pues bueno, más bien cobarde, que conduce a posiciones solipsistas, ¿no? De solo yo existo, porque yo solo puedo estar seguro de que mi mente pensante existe porque mi propia experiencia es la válida, y que al final, bueno, pues son posiciones individualistas y que terminan siendo idealistas. Por lo tanto, no existiría esa tercera opción a nuestra forma de verlo. Bueno, si nos centramos ahora en el materialismo, podemos ver que el materialismo ha sido una idea que ha ido variando a lo largo de la historia. No es lo mismo el materialismo que defienden los marxistas que el antiguo materialismo, pero sí que hay una cadena común de consecución de ideas que van desde la antigua Grecia, cuando filósofos como Epicuro o Demócrito empezaban a hacer sus primeros análisis sobre los átomos, la naturaleza, etc. Más tarde, por ejemplo, cuando ya en Inglaterra Francis Bacon propone el método experimental frente al método escolástico que se basaba en básicamente en leer libros y en obtener saber a través de libros ya escritos, él apostó pues por un método experimental. También más tarde Locke, que lo que nos vino a demostrar un poco es que las ideas surgen de la experiencia. Y de ahí, bueno, pues pasó a Francia con filósofos como Diderot, etcétera, y llegamos a un materialismo premarxista, que es un materialismo mecanicista en el que, bueno, sí se reconoce que la realidad es material, que podemos conocerla a través de la ciencia, pero lo consideran todo, bueno, pues como una serie de engranajes en las que todo está condenado a no cambiar, a mantenerse estático. Y frente a eso surge lo que sería el materialismo marxista o materialismo dialéctico. La dialéctica es un método de conocimiento que desarrolló el filósofo alemán Hegel. Él era un filósofo idealista, pero desarrolló un idealismo dialéctico. Luego más tarde Marx lo que haría sería unir ese materialismo con ese método dialéctico para construir el materialismo dialéctico. Por lo tanto, bueno, vamos a ver primero cuál era el método de conocimiento anterior, ese método metafísico del que Hegel nos habla y critica, para luego hablar un poco de la dialéctica. El método metafísico se basa un poco en entender al mundo como un ente que está en reposo, en el que no hay cambio, en el que las ideas son constantes, en el que las sociedades son constantes, no puede haber cambios en la naturaleza, etc. Ante esto, bueno, se verá luego cómo se antepone el movimiento dialéctico, que habla de todo lo contrario. El primer principio en el que se podría explicar esta metafísica es el principio de identidad, que precisamente nos habla de eso. Este principio además es muy útil a la burguesía porque si nos dice que las cosas no pueden cambiar, que se mantienen constantes, etc., las sociedades también. Por lo tanto, esto es un argumento que utilizan siempre para cuando dicen lo de no es imposible que haya un cambio, no es imposible que vivamos en una sociedad justa, etc. De esta forma se prefiere la inmovilidad al movimiento y la identidad al cambio. Otro carácter de este método metafísico sería que las cosas están aisladas. Es decir, que cuando un objeto existe separado del resto de cosas. Una silla es una silla, un caballo es un caballo, pero no existen en relaciones entre ellos. Esto también es muy útil para la burguesía. Ella dice, no, una cosa es el Estado, otra cosa es la sociedad, una cosa es la ciencia, otra cosa es la economía, y no hay relaciones entre ellas. De esta forma, bueno, pues puede perpetuarse en el poder, porque no puede haber ninguna relación que haga que se cambie
lo que está establecido. Por lo tanto, esa identidad que hablábamos antes no solo es una identidad estanca que no cambia, sino que cada una de esas identidades está aislada unas de otras. Y si bien en algunos aspectos es útil estudiar las cosas por separadas, no podemos olvidar que existe una relación entre ellas porque están compartiendo todas una misma realidad y contexto. Por ejemplo, en física muchas veces se simplifican los problemas obviando que haya relaciones entre las cosas. Por ejemplo, cuando estudiamos cómo cae un objeto, pues obviamos que hay aire, no relacionamos el rozamiento del aire con la caída de ese objeto y hacemos una aproximación, pero eso no es una cosa exacta. Realmente existe una relación entre cómo cae ese objeto y el aire que lo puede frenar un poco. Por lo tanto, la realidad está más cerca de estudiarse de esa manera relacionando las cosas, lo cual la metafísica obvia. Y esto nos lleva a que también en lo que sería el tercer carácter de las divisiones eternas y infranqueables. Es decir, una vez que hemos establecido esa separación entre las cosas, decimos que nunca puede haber ninguna relación, no solo las separamos en un momento concreto para definirlas, sino que las estudiamos para siempre como separadas. De esta forma, pues podemos ver cómo, por ejemplo, si tenemos en una sociedad dos clases, por ejemplo, burgueses y proletarios, una vez que se han hecho esa división de clases, ya no existe ninguna forma en la que éstas puedan cambiar, porque siempre va a haber burgueses, siempre va a haber proletarios, y de ahí frases como es que siempre ha habido ricos, es que siempre ha habido pobres, es que esto tiene que seguir siendo así porque siempre ha sido así, y no puede haber ninguna relación entre dos clases que pueda cambiar, ni entre dos objetos, etc. Finalmente, la cuarta parte de la metafísica sería la oposición, es decir, no existen conceptos una vez aislado que puedan permanecer a la vez siendo opuestos. Por ejemplo, no puede haber vida si hay muerte, o no puede ser una cosa blanca si es negro. Sin embargo, esto nos lleva a una situación compleja, que es que se niega la contradicción. Puede existir vida y muerte a la vez. Una vez que un organismo muere, bacterias lo descomponen y esas bacterias están vivas. Por lo tanto, sí hay vida en la muerte en cierto aspecto. Puede existir el blanco o el negro, pero también puede existir una escala de grises y puede haber una contradicción entre dos cosas y que den como resultado una tercera. Todo eso es imposible desde el punto de vista metafísico. Todo esto al final lo que crea es una visión, un ángulo a través del cual ver las cosas, y tiene sus consecuencias obviamente luego en la realidad, ¿no? Como hemos dicho, este método metafísico es muy útil a la burguesía porque, bueno, identifica las cosas como inmutables, y como las cosas no pueden cambiar, ellos están en el poder, por tanto tienen que seguir ellos en el poder. Sin embargo, nosotros veremos ahora con el método dialéctico cómo la realidad se puede entender de otra forma, que donde hay esa situación estancada, ideal, pues nosotros hablamos de movimiento y de cambio. Y así podríamos hablar de lo que sería el primer concepto, ¿no?, que es el cambio dialéctico. Nosotros, cuando estudiamos un objeto, por ejemplo una manzana, ¿no?, desde un punto de vista metafísico se puede decir una manzana es redonda, de color roja, y tiene esta forma, este sabor, etc. Sin embargo, desde un punto dialéctico tenemos que entenderlo como que la manzana es parte del desarrollo de un organismo que antes, bueno, es un árbol que tiene unas flores, las flores se transforman en frutos, la manzana se cae, se come, se transforma en nutrientes, etc. Siempre hay un cambio, las cosas no son estancas. Una manzana no existe sin más de forma eterna. Una manzana, si se deja el tiempo suficiente, se pudre, si se cocina se convierte en otra cosa, se puede comer, etcétera. Y tenemos que entender las cosas en ese sentido, al igual que la sociedad. Una sociedad no es infinitamente durante toda la eternidad lo mismo, sino que las sociedades evolucionan, van cambiando, y tenemos que entender las cosas no desde la identidad de una manzana es una manzana, sino desde el punto de vista del cambio. De una manzana es la etapa del desarrollo de tal planta que tiene como sentido ser un fruto que luego dará otro árbol, etcétera. Esa sería, bueno, pues la esencia, ¿no?, de lo que sería el cambio dialéctico. Las cosas se desarrollan, cambian y no permanecen inmutables. Otro concepto de la dialéctica es la acción recíproca, y es que las cosas no pasan de manera aislada de su entorno. Es decir,
En el ejemplo anterior que hemos puesto de esa manzana germinará si cae en tierra fértil, se pudrirá si está al aire, y hay acciones de otros procesos que interactúan con el proceso que estudiemos. No podemos estudiar las cosas de manera aislada, sino que tenemos que estudiarlas en conjunto y relacionadas con su entorno y con sus condiciones materiales. No es lo mismo el desarrollo de una sociedad en la que haya una abundancia de recursos, una situación concreta, que otra sociedad que no disponga de ellos, que esté más atrasada, etcétera. Y esas sociedades incluso interactúan entre ellas y pueden verse influenciadas unas por otras. Por lo tanto, cualquier cosa que estudiemos tenemos que tenerla en cuenta en respecto a qué procesos se están dando de forma simultánea y cómo unos procesos influyen en otros. Bueno, continuamos con otro concepto importante de la dialéctica, que es la contradicción. Anteriormente hemos visto que desde el punto de vista metafísico no podía existir esta contradicción entre cosas ni entre ellas mismas. Y la dialéctica, sin embargo, lo que nos viene a decir es que existe una lucha de contrarios, una contradicción en el mismo seno de una cosa, que es la que le lleva al cambio. Es decir, hay una disputa entre dos conceptos que al final lo que genera la superación de ellos mismos es la creación de una cosa nueva. De ahí la famosa fórmula que habréis oído todos de tesis que se enfrenta a una antítesis, y de ese enfrentamiento surge una síntesis. De esta forma podemos hablar de que, por ejemplo, en la manzana no existe una contradicción entre que la manzana se ha caído y tiene una semilla que quiere germinar, pero unas bacterias, unos organismos están empezando a hacer que se pudra. Entonces va a haber una lucha de contrarios entre la vida, esas semillas, o la muerte, esa putrefacción. Y al final se solucionará o con que la manzana se convierta en otra cosa, o se convierte en polvo o se convierte en un árbol. Entonces de esa lucha de contrarios surge una nueva cosa. Esto se puede aplicar también a las sociedades, ¿no? Dentro de las sociedades avanzan porque existe esa lucha de clases que son contrarias, en las que cuando se enfrentan unas clases contra otras generan un nuevo tipo de sociedad. Entonces, al final, una sociedad tiene unas contradicciones internas que se superan creando un nuevo tipo de sociedad o un nuevo tipo de modo de producción, que sería un término más correcto desde el punto de vista marxista. Luego esto lo veremos un poco más detallado también en la parte del materialismo histórico. Y bueno, finalmente otro concepto que quería tratar sobre la dialéctica es el cambio de la cantidad en calidad. Es decir, desde un punto de vista dialéctico, esas fuerzas que hemos visto que están en contradicción, van acumulando una cantidad hasta llegar a un punto en el que esa acumulación de cantidad se convierte en cambio en la cualidad, es decir, obtenemos otra cosa. Por ejemplo, el típico ejemplo que se pone de esto es el calentar el agua. Nosotros cuando cogemos un recipiente con agua y lo empezamos a calentar, la temperatura de ese recipiente va aumentando, el agua se va calentando y va acumulando una serie de incrementos de temperaturas. Hay un cambio en la cantidad de esa temperatura, va aumentando hasta que llega a cierto punto, alrededor de unos 100 grados centígrados, en el que el agua se transforma de manera cualitativa, es decir, cambian sus cualidades, cambia de ser agua a ser vapor de agua. Se produce ese cambio cualitativo por una acumulación de cambios cuantitativos, es decir, se va acumulando ese cambio de temperatura hasta que se produce un cambio de cualidad, cambiamos y obtenemos una nueva cosa. Ahí podríamos hablar también de esa lucha de contrarios, ¿no?, entre las moléculas que quieren permanecer líquidas y las que quieren evaporarse, que eso es un equilibrio que hay en cualquier superficie de un líquido, hasta que con la temperatura de repente pues las moléculas escapan todas y en vez de tener agua tenemos vapor. Esto también se puede aplicar desde el punto de vista de las sociedades, ¿no? Dentro de la sociedad que por ejemplo había en la Rusia zarista, empezó a acumularse una serie de contradicciones y de situaciones que llevaron a un cambio cualitativo, que fue esa revolución que hubo, y se cambió a una sociedad nueva con un nuevo modo de producción, que era el modo de producción socialista. De esta forma tenemos que estudiar estos cambios que se producen de una manera de acumulación de cantidades para dar un golpe brusco y cambio de cualidades. Bueno, y de esta forma, que ya hemos visto
qué es el método dialéctico en contraposición al método metafísico y qué es el materialismo en contraposición al idealismo, podemos ya hablar de cuál es el materialismo dialéctico, ¿no? El materialismo dialéctico simplemente fue la unión de estos dos conceptos que realizó Marx, porque él venía de una tradición materialista, que hemos hablado antes, que era premarxista, con esa concepción metafísica y mecanicista, pero él, como había sido discípulo de Hegel, Hegel había desarrollado, por otro lado, esa parte dialéctica. Entonces, él lo que hizo fue fusionarlos y hacer un materialismo dialéctico. Este materialismo dialéctico lo que nos permite es estudiar las sociedades, entre otras cosas, ¿no? Y podemos hablar de lo que sería el materialismo histórico, que no es más que la aplicación del materialismo dialéctico a la historia. De esta forma, bueno, pues se puede explicar el desarrollo humano desde un punto de vista científico, desde un punto de vista materialista, y con esa herramienta que es la dialéctica, que nos permite estudiar cómo se han producido todos esos cambios. De forma general vamos a hablar un poquito de lo que es el materialismo histórico, pero bueno, esto podría dar pie a desarrollarlo en otro vídeo. Bueno, el materialismo histórico, como hemos dicho, es esa aplicación del materialismo dialéctico a la historia. Si nosotros estudiamos la historia, podemos ver cómo el ser humano ha ido avanzando en base, bueno, al desarrollo de las sociedades, de la técnica, etcétera, y cómo esos desarrollos nos han llevado a lo largo de distintos modos de producción. Al aplicar el método dialéctico y pensar en esa lucha de contrarios, llegamos a una de las frases famosas de Marx, ¿no?, de que el motor de la historia es la lucha de clases, es decir, ese enfrentamiento dialéctico entre clases a base de acumulaciones de cantidad para convertirse en cualidad, es decir, esas grandes revoluciones, ¿no? Por ejemplo, las revoluciones burguesas, las revoluciones socialistas, son las que hacen avanzar la historia de una forma dialéctica. Por lo tanto, si nosotros aplicamos todo lo que hemos visto de concepciones materialistas y dialécticas a la historia, pues podemos estar hablando de el materialismo histórico. Y ahí viene, bueno, pues todo el desarrollo, que eso daría para otro vídeo, de los distintos modos de producción, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, el socialista, etcétera, y todas las fases, todos los cambios, todas las divisiones del trabajo, cambios en las relaciones de producción, etcétera, que se han dado y que explican ese desarrollo de la historia. Y bueno, con esto habríamos visto un poco de manera general qué es el materialismo dialéctico, y bueno, tal y como os he dicho al principio del vídeo, esto pretende ser una primera aproximación para la gente que venga de cero, de marxismo, a ver el vídeo. Nosotros hemos querido ser lo más pedagógico y lo más divulgativos posibles, porque de cada concepto que hemos tratado en el vídeo podíamos profundizar y hablar horas y horas y hacer vídeos y vídeos. Esto, como os digo, es una primera introducción. Para quien quiera profundizar un poco más, yo lo que recomendaría a todos es este libro de Politzer, Principios elementales y fundamentales de filosofía, en el que, bueno, pues desarrolla un poco lo que, un poquito más de profundidad obviamente, lo que hemos visto en este vídeo. Este libro son unos apuntes tomados por un alumno de Politzer en la Universidad Obrera de Francia, y bueno, son muy accesibles, explican todo muy desde cero también, y yo os recomiendo a todos los que queráis profundizar que os miréis este libro. Son unas 300 páginas, se lee muy rápido y está muy bien explicado. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Hablaremos más de filosofía marxista, por supuesto, y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión.